Así que gracias, Señor, por hablarnos conforme a tu palabra. Ven acá, aquí hay una predicadora internacional. Estamos en las manos de Jesucristo, nuestro Señor, guiando a esta predicadora para que nos hable. Señor, con mucha reverencia y mucho temor de Dios, amado Señor, en nuestros corazones aquí estamos, queriendo, Señor amado, más de ti. Aleluya. Aleluya. Bueno, yo quiero que buenos días, los que están aquí, los que están en casita, buenos días. Quisiera que oráramos por nuestro hermano Fernando, el hermano que nos ayuda a cuidar los carros. Pues la verdad, algo le tuvo que haber pasado, amén, porque no contesta el teléfono, no sabemos nada de él. Y uno no sabe cuándo es la última vez que va a ver a las personas. Ojalá no sea este el caso, ¿no? Pero vamos a orar por el Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de Fernando, Padre. Señor, nuestro corazón está quebrantado, Padre, porque Él nos sirve, Señor, afuera, en la puerta, Padre, cuidando estos carros para que no les pase nada. Y lo hace con alegría, Señor. Y oramos por Él, Padre. No sabemos nada de Él, Padre, pero, Señor, al no saber de Fernando, Padre, de alguna manera, Señor, tú tienes el poder, Señor, y oramos por Él, Padre, para que, Señor, tú lo asistas con esa palabra de tu poder. Susténtalo con la palabra de tu poder, Padre. Si ha sufrido algún ataque epiléptico, Señor soberano, Padre, oramos por Él. Dale gracia, Padre, ayúdalo, fortalécelo, dale vida para que Fernando tenga un buen final, Señor. Gracias por Él, Padre. Gracias porque tú nos permites bendecirlo, Padre, Señor amado, y Él nos bendice, nuestro hermano, Señor, y hoy oramos por Él y lo hemos tenido en nuestras oraciones, Padre, y lo seguiremos teniendo, Padre. Gracias por Fernando, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias, restáuralo, sánalo, Señor, vivifícalo conforme a tu palabra, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ténganlo en sus oraciones. Aleluya. Bueno, el título que le di a esta enseñanza fue Mi generosidad refleja la gloria de Dios. Y llevo tiempo en esta palabra, meses estudiando esta palabra. Me gusta decir que no la saco de un libro, amén, que no es una enseñanza que saco de una persona que ha tenido una iluminación y la copio. No, la saco de mi espíritu, amén. La saco de mi espíritu y la saco conforme a la luz que Dios le da a mi entendimiento. Así que yo me alegro en traer esta palabra, y es una palabra que para yo enseñarla se tiene que formar en mí, y espero que se forme en cada uno de ustedes, porque cuando el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, y Cristo es la palabra, o sea, hasta que la palabra sea formada en vosotros. Y esta palabra ha sido formada en mí y la traigo con mucha alegría, y ahora oro por ustedes para que sea formada en ustedes, porque si la palabra se forma, me transforma. Amén. Me transforma. Diga, me transforma. Si la palabra se forma, me transforma, y me transforma con más y más gloria a la imagen de Cristo. Aleluya. Así que hay mucha palabra que no es formada en el Hijo de Dios, y ahí no va a pasar nada. Amén. Ahí no va a pasar nada. Y si la palabra se forma, me conforma a la imagen del Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que esta es mi oración. Padre, yo te doy gracias por los que van a oír esta palabra, Padre. Tú me la diste, Señor soberano, tú me la diste. Gracias por el Espíritu Santo, Padre. Gracias. Y oro para que los ojos del entendimiento sean alumbrados.
Alumbra los ojos del entendimiento, Padre, los que van a oír esta palabra y que esta palabra se forme, Señor, se formen los que la oyen. Padre, gracias por dar más luz y entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustó mucho el título. Quedé maravillada cuando Dios lo sacó. Mi generosidad refleja la gloria de Dios. Y yo quiero que tú lo digas, mi generosidad refleja la gloria de Dios. Dile a alguien, tu generosidad refleja la gloria de Dios. Y ahora digamos, nuestra generosidad, nuestra, refleja la gloria de Dios. Y el Padre nos escogió, como leía ahorita Martica, nos escogió, fuimos escogidos para un propósito eterno, para que lo conozcamos y para que lo reflejemos, lo demos a conocer. Lo demos a conocer. ¿Quiénes dan a conocer al Padre en esta tierra? Nosotros. Quiero dar una enseñanza que he estado meditando en el título, porque el título enfoca todo. Yo soy la publicidad de Dios en la tierra. Nosotros, sin tergiversar la palabra publicidad. Pero ¿quién es la publicidad de Dios en la tierra? Los hijos de Dios. Esto no es un asunto de la publicidad como el mundo la hace. Eso no va a reconocer a Dios. Mire, se puede montar una iglesia, como yo digo, porque es que montar una iglesia es cuando alguien en su voluntad dice, ay, abramos una iglesia, montemos una iglesia y pidamos diezmos y ofrendas. Y hay muchos que han hecho eso, lo han vuelto un negocio, trafican con el evangelio. Y no funciona así. Una iglesia es sembrada por el Señor, amén. Todo lo hace Él. Y por más dinero que le metan a esa iglesia, por más oro que tenga esa iglesia, eso no va a dar a conocer al Padre. Porque nosotros somos la iglesia. Podemos invertir millones de pesos en publicidad. Queridos y queridas, eso no da a conocer al Padre. Somos nosotros. Cuando el propósito de Dios se cumple en nosotros, tenemos la comisión de dar a conocer al Padre con lo que somos y hacemos. Eso es lo que da a conocer al Padre, porque nosotros reflejamos la gloria del Padre en lo que somos y en lo que hacemos. Ahí se refleja al Padre. Nosotros damos a conocer al Padre. Nosotros somos la publicidad de nuestro Padre aquí en la tierra. Nosotros lo damos a conocer. Amén. Y eso es propósito. Así que cuando yo digo mi generosidad refleja la gloria de Dios, aquí esta es una declaración de propósito. Nuestro propósito es que todo en mi casa proclame su gloria. Y el templo somos nosotros. Que todo en su templo proclame su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esto es propósito. Por eso el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Reflejar al Padre, dar a conocer al Padre. Y esto solo es posible por la transformación. No hay otra manera. Una iglesia que no es transformada nunca va a dar a conocer al Padre. Al contrario, lo hace quedar muy mal. Y entre más un ministerio brille a los que les ha sido dado ese ministerio caen en lo que no deben caer, eso desacredita el evangelio de una manera impresionante. Como ese escándalo de esta semana, ¿no? Sí, para los que escucharon, ese pastor de esa iglesia
el atropello contra la niña de los 13 años. Yo no sé si ustedes escucharon esa noticia, pero bueno, yo creo que estos son lobos rapaces. Pero todo eso desacredita al Padre. No se está reflejando la gloria del Padre. Tengo una pregunta. Mi generosidad refleja la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mi generosidad, tu generosidad, nuestra generosidad refleja la gloria de Dios o la gloria del Padre? ¿Por qué? Piénsalo por un momento, ¿por qué? ¿Por qué? Hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mi generosidad refleja la gloria del Padre? No sé si tengas ya la respuesta, pero es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Cristo. Mi generosidad refleja el carácter de Cristo. Y al reflejar el carácter de Cristo, reflejo el carácter, el ser de Dios o la naturaleza de Dios, lo que Dios es. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acordémonos de nuestro dicho: mirando a Cristo, reflejo a Cristo. ¿Qué está en el intermedio? Entre mirar a Cristo, reflejo a Cristo, en el intermedio está la transformación. Nadie que no sea transformado va a reflejar la gloria de Dios. Así que tu nuevo nacimiento se quedó en el inicio, en el primer día. En el primer día. Esta salvación que nosotros hemos recibido tiene un primer día. Ahí está en Filipenses, me encantó. Cuando el apóstol Pablo dice, desde el primer día. Pero tiene un último día en esta tierra. Amén. Tiene un primer día esta salvación, pero tiene un último día. Y que ese último día que estemos aquí en la tierra, ese propósito se cumpla en nosotros. Y si no, solamente te quedaste con la salvación y no más. Pero la salvación es el inicio de un propósito mayor. Y el propósito es que todo en mí proclame su gloria. Aleluya. Por eso yo soy la publicidad de Dios en la tierra. Entonces la clave está en la transformación. Pero miren algo. Para entender mi generosidad, para entenderla, no con un entendimiento académico, sino con un entendimiento iluminado, un entendimiento revelado, un entendimiento que no se queda en letra, sino que es espíritu vivificante en mí. Para entender mi generosidad, primero debo entender la naturaleza de Dios, o sea, la generosidad del Padre. ¿Por qué muchos no entendemos que mi generosidad refleja la gloria de Dios? Porque yo no puedo entender mi generosidad si no entiendo la fuente. Y la fuente es Dios, la generosidad de Dios. Así que es lo primero que voy a hablar, entendiendo la naturaleza de Dios. Un punto número 1. Para entender mi generosidad, yo debo entender la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es generosidad, es santidad, es justicia, pero es generosidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Es santidad, es justicia, pero es generosidad. Aleluya. Aleluya. Miren esto, porque es tan importante entender la naturaleza de Dios para poder entender mi generosidad. Es que nosotros aquí no podemos dar de todo lo que la Escritura nos dice que demos. Y en asuntos financieros como palomitas de maíz, sin entendimiento. Vamos a ir a Mateo, miren lo que dice Mateo. Esto es bien importante, la parte del entendimiento, y quiero recordarlo. Mateo, el capítulo, Mateo 13,
Mire lo que dice Mateo 13. Estoy hablando del punto número 1, entender la naturaleza de Dios. Para yo poder entender mi generosidad, primero debo entender la naturaleza de mi Padre. Aleluya, diga de mi Padre, porque esto es de padre a hijo. Aleluya. Entonces, aquí en Mateo, el capítulo 3, el versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, diga, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando nosotros oímos acerca de la generosidad de Dios, que está de Génesis hasta Apocalipsis, cuando nosotros oímos, escudriñamos la escritura, la palabra, si ese oír se queda sin entendimiento, viene Satanás y roba la palabra, y se hace una palabra ¿qué? Infructuosa. Y si tú hoy vas a oír de mi generosidad refleja la gloria de Dios y no entiendes la generosidad del Padre, Satanás está muy interesado en venir a nosotros y robarnos la palabra para que no fructifique. Por eso el versículo 23 de Mateo 13 dice: pero el que fue sembrado, o sea, la palabra que fue sembrada en buena tierra, es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que si entendemos la generosidad de nuestro Padre, voy a poder hablar de mi generosidad. ¿Y cómo mi generosidad refleja la gloria de Dios? Dios reflejó su gloria en la creación. Diga amén. En la creación. ¿Qué reflejó Dios? Su gloria. Aleluya. Y si nosotros leemos el capítulo 1 de Génesis y lo leemos intelectualmente, lea Génesis capítulo 1. Enfóquese en la generosidad de Dios y dígale: Señor, ilumina mi entendimiento para que yo pueda entender tu generosidad. Porque si yo entiendo, y es un entendimiento espiritual, no es un entendimiento académico, no es un entendimiento de letra, sino un entendimiento revelado. Aleluya. Yo voy a entender por qué mi generosidad refleja la gloria de Dios. Así que si no entendemos, si al oír esta palabra no se entiende, no va a haber fruto. ¿Cuántos quieren no fructificar? ¿Cuántos quieren dar fruto? Aleluya. Entonces, importante, oye, no entiende, sin fruto. Oye, entiende, fruto al 100, al 60 y al 30. Amén. Entender la generosidad de Dios es entender la naturaleza que me fue dada para operar en ella. Vuelvo a decirlo, entender la generosidad, amén, de la naturaleza de Dios, aleluya, es entender la naturaleza que me fue dada. Si yo entiendo la generosidad de Dios, voy a entender mi generosidad. Porque la naturaleza de Dios es generosidad. Voy a dar un ejemplo en Apocalipsis, en Génesis. Tengo aquí cómo la generosidad de Dios, amén, cómo la generosidad de Dios se manifiesta en la creación. Y vamos a un ejemplo nomás, Génesis 1, el versículo 29.
dice la palabra, después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Mire la palabra toda, es que esa palabra toda desborda lo que es la generosidad de Dios. Toda, Dios no escatimó nada cuando hizo la creación. Y esa palabra toda, por eso Él es el Dios que lo llena todo por completo. Esa palabra toda es muy importante porque esa palabra expresa la generosidad de Dios. Amén. Como cuando una persona dice, es que te he dado todo lo que tenía. Uno dice, wow, qué generoso. Y mire la generosidad de Dios. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. ¿Cuántas veces está ahí la palabra todo? Diga todo, todo. Ahí está la generosidad de Dios. Esta palabra, que no se quede en letra, hermano, que Dios nos revele, nos ilumine el entendimiento para que podamos entender en Génesis la generosidad de Dios. Mire lo que dice, de todo esto podréis comer. Diga, eso es generosidad. Esa es la naturaleza de Dios. Eso fue lo que se me impartió cuando Él me hizo su hijo, su hija. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero si yo leo este versículo y se queda en letra, ahí no va a pasar nada. Dile, Señor, revélame tu generosidad. Padre, yo quiero que ilumines mi entendimiento, quiero entender tu generosidad, porque esa es la fuente de mi generosidad, porque la carne es avara. La carne es avara. La carne nunca va a manifestar generosidad. Es el espíritu, es la naturaleza que me fue dada. Ese es un ejemplo de la generosidad de Dios en la creación. Aleluya. Jesucristo en carne expresó la generosidad de Dios. Tremendo. Jesucristo en carne. ¿Qué expresó? La generosidad del Padre. ¡Wow! Tremendo. Lucas 5, miren. Me encanta cuando vienen a cobrarle a Simón, a Pedro, los impuestos. Y vienen a cobrarle a los dos. Tremendo. Y Pedro no tenía para pagar los impuestos. Como ahora que ya viene el impuesto, ¿no? Y vienen a cobrarle los impuestos y le dice el Señor, Pedro, ve, coge un anzuelo, el primer pez que saques en su boca, vas a encontrar una moneda de oro. Paga mis impuestos y los tuyos. Diga, generosidad de Dios. Qué desbordante Dios. Tremendo. Mire, le dio a Pedro todo, paga todo, lo tuyo y lo mío. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Pero mire Lucas 5, la multiplicación de los panes y de los peces, sobró de tal manera, sobraron, no sé si fueron 12 cestas de panes, y el Señor dijo, recójanlas para que lo que sobre no se pierda. Por eso en la abundancia hemos de no perder nada, no desperdiciar nada. Ese es un principio de prosperidad. Pero mire lo que dice Lucas 5. Usted puede encontrar esos ejemplos ahí. Lucas 5 me gusta mucho porque Lucas 5, aleluya, Padre, gracias. Lucas 5, entonces fueron a pescar, no pescaron nada. Y el Señor les dice, echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, el versículo 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero claro, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos recogido, pero en tu palabra, en esa generosidad, voy a echar la red.
¿Y qué pasó? Que cuando lo hicieron, versículo 6, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Y fue tan tremenda la pesca, o sea, una manifestación de la generosidad de Dios, que tuvieron que llamar a los del otro lado para que les ayudaran. Ahí hubo una manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué vino a manifestar el Hijo? La gloria del Padre. ¿A qué vino Jesucristo? A dar a conocer al Padre. ¿Quiénes son los que ahora damos a conocer al Padre? Nosotros. Por eso mi generosidad refleja la gloria de Dios. Mi generosidad da a conocer al Padre, iglesia. Mi generosidad, diga, mi generosidad da a conocer al Padre. Porque muchos van a decir, wow. Wow. ¿Y quién? El mundo. El mundo. Es tremendo. Lo contrario a la avaricia, lo contrario a retener cuando tenemos. Porque no hay nadie, hijo de Dios, que pueda decir, no tengo. Y el ejemplo quedó plasmado hasta en las viudas de Israel, las mujeres más pobres y más desfavorecidas, que manifestaron el carácter de Dios. Por eso fue que Jesucristo habló de la viuda. Admiró la viuda, la que dio todo lo que tenía, pero no por la viuda, sino porque ella reflejó la generosidad del Padre. En realidad esa es la revelación. Entonces aquí hay una demostración de la generosidad del Padre, y acá se manifestó la gloria de Dios. En la creación, ¿qué se manifestó? La gloria de Dios. Cristo en carne, en sangre y carne en la tierra, ¿qué manifestó? La gloria de Dios, porque Cristo manifestó generosidad. Todos los que venían a Él sanaban, generosidad del Padre. Todos los que venían a Él quedaban sanos para la gloria del Padre. Eso es generosidad. Cuando la generosidad del Padre. Este mensaje a mí me hace llorar y me quebranta mucho el corazón, porque si a nosotros se nos ilumina el entendimiento, si pedimos que Dios ilumine nuestro entendimiento para entender en el Espíritu, hermanos, lo que es la generosidad de Dios, esto nos quiebra. Cuando a mí se me comienza a revelar la generosidad de Dios, esto me quiebra, porque yo soy su hija, Esto rompe todo, hermano. Yo oro para que esta iglesia reciba este entendimiento, para que reciban más gloria de este entendimiento y para que sean transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Porque en este lugar no debería haber necesidad. Digan amén. No debería haber necesidad. Aleluya. En el pacto, en el nuevo pacto, Dios reveló su gloria al darnos al Hijo. Aleluya. ¿Qué reveló Dios cuando nos dio al Hijo? Generosidad. Y al manifestar su generosidad, manifestó su gloria. Leamos Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas, diga todas las cosas? La Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esto revela la generosidad de Dios en el Hijo,
Dios reveló su naturaleza, su ser generoso en el Hijo. En el Hijo, al darnos el Hijo, no lo escatimó, lo entregó por todos nosotros, generosidad. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente? Aleluya, con Él. Todas las cosas. Hay una pregunta. Hay una pregunta para que la respondamos, para que digamos: Padre, gracias en el Hijo. Generosamente me diste todas las cosas. Y que esto se nos revele. Que esta palabra se nos revele, que en el Hijo el Padre nos dio generosamente todas las cosas. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quien nos ha bendecido. ¿Con qué? ¿Con qué, iglesia? Diga: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y que Dios ilumine nuestro entendimiento con respecto a la generosidad del Padre, para que entendamos la generosidad del Padre. Porque si no entendemos, el diablo te va a robar esta palabra, te la roba, para que nunca entiendas la generosidad del Padre, la naturaleza del Padre. Porque si no entendemos la naturaleza del Padre, nunca vamos a entender. Mi generosidad refleja la gloria de Dios. Así que no es un entendimiento académico, no es un entendimiento de letra. Mire lo que dice Corintios, creo que es 2 de Corintios capítulo 3. Miren esto. Mire el trabajo del diablo. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Diga: cegó el entendimiento. Así estaba nuestro entendimiento, cegado por el diablo. ¿Y para qué Satanás cegó el entendimiento del incrédulo? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la gloria de Cristo, un resplandor de gloria. Pero cuando el Padre nos hace sus hijos, nos abre el entendimiento. Ese es el inicio, y de ahí en adelante más luz al entendimiento. Por eso Pablo oraba y decía: y pido que les sean iluminados los ojos del entendimiento, para que puedan entender. Así que si algo debe pedir la iglesia es que Dios ilumine el entendimiento, porque ese entendimiento fue abierto cuando nos hizo sus hijos. Se abrió para que entendamos, se abrió para que entendamos la generosidad de nuestro Padre. Y el versículo 6 dice: porque Dios que mandó, aleluya, mandó, diga Dios mandó, qué generosidad la de Dios, que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Diga gloria a Dios. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que no tenemos excusas. Dios ya mandó que de las tinieblas, estábamos muertos, estábamos en tinieblas, estábamos bajo la potestad de las tinieblas, y Él nos trasladó al reino de la luz. Él nos trasladó a su gloria, al reino de su luz. Aleluya. Este es el cimiento. Estoy poniendo un cimiento de mi generosidad, refleja la gloria de Dios.
Así que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero mirando a Cristo, reflejo a Cristo por medio de una transformación. Aleluya. Transformación. Que no se me vaya a quedar por ahí ninguna cita bíblica. Entonces, mi primer punto era entender la naturaleza de Dios. ¿Cuántos la entendieron? Doris hace así, con sus dos brazos, amén. Diga, yo entendí la naturaleza de mi Padre. La única manera que usted la entienda es por la palabra hablada, predicada, es la única manera. Ahora pida entendimiento, dígale, Padre, yo la verdad, yo no he podido entender tu generosidad. Sea sincero, hermano. Diga, no, yo no he podido entender tu generosidad. Porque si usted no entiende la generosidad del Padre, usted nunca va a entender. Porque en el reino dice, más bienaventurado es dar que recibir. Usted nunca va a entender. Porque la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque en el reino operamos conforme a la naturaleza que nos fue dada, la del Padre. Aleluya, aleluya. Ahora, miren esto, segundo punto, estoy estableciendo un fundamento y tengo varias enseñanzas de estas, que en la medida en que el pastor me vaya aquí permitiendo estar aquí, porque yo le doy gracias a Dios por la generosidad del pastor, amén, que me deja enseñar. Algunas me dieron una profecía y me dijeron, una mujer tremenda de Dios, y me dijo, te veo con una cesta, repartiendo pan. Y yo sé que yo estoy repartiendo pan. Procure entender esto, hermanos, que lo saqué de mi espíritu. Procure entender para que fructifiquemos. Para que digamos 2025, Padre, gracias por esta fructificación. Que nadie se quede sin fructificar. Y esto tiene que ver con el entendimiento, amén. Mire, número 2, el ser humano fue destituido de la gloria de Dios. Cuando peca, mire, leamos, este es número 1, entender la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es la generosidad. Número 2, el ser humano fue destituido de la gloria de Dios. Y leamos Romanos 3:23. Entendamos que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición sin Cristo. Estábamos destituidos de su gloria. Romanos, gracias tu visita, gracias. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros? Destituidos. Mire la generosidad de Dios para con nosotros. Estábamos destituidos de su gloria. Esa era nuestra condición. El incrédulo está destituido de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 24, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendo. Pero en la justificación volvimos al inicio. Tremendo. Tremendo, mire. ¿Cómo estábamos destituidos de la gloria de Dios? Pero fuimos restituidos a su gloria en Cristo. Tú eres, yo soy una restituida por la justificación a su gloria. Fuimos restituidos. Por eso fuimos trasladados al reino de la luz. Digan aleluya, aleluya. Y el reino de su luz es el reino de su gloria. Y fuimos restituidos, posicionados, puestos de nuevo, trasladados de un reino
de un reino no, de la potestad, porque lo de Satanás no es un reino. Es la potestad de Satanás. Fuimos trasladados a su gloria, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y el reino del amado Hijo es el reino de luz, y el reino de luz es el reino que proclama su gloria. Y fuimos restituidos. Restituir es devolver algo que se había perdido o se había quitado a su estado original. Entendamos. Espiritualmente, con entendimiento espiritual, no entendimiento de letra, no entendimiento académico, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Aleluya. Mire lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesucristo? Aleluya, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué habíamos perdido? La gloria de Dios. Eso es generosidad del Padre. Eso es generosidad del Padre. Aleluya. Señor, gracias. Número 2. Ahora, número 3. Ahora sí entendamos el número 3. Ahora sí entendámoslo. Una vez fuimos restituidos, trasladados al reino de su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Número 3. Ahora somos transformados de gloria en gloria. O sea que cuando tú no sufres transformación, no va a pasar nada en tu vida, porque no hay entendimiento, no entiendes la generosidad del Padre, no entiendes la naturaleza que nos fue dada, de la cual Pedro habla, porque segunda de Pedro dice que Miren segunda de Pedro, el capítulo 1, que lo vimos hace 8 días, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Eso es generosidad del Padre. Nos dio a participar de la naturaleza divina. Eso es generosidad. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, nosotros antes éramos del mundo, pero ahora no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Por eso el Padre dice, huye, puesto que te di mi naturaleza. Huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Entonces, número 3, y ahora sí vamos a segunda de Corintios. Estoy hablando desde la raíz de por qué mi generosidad refleja la gloria de Dios. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Que salgan bien entendidos, con ese entendimiento iluminado. Mire, aquí está hablando el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, está hablando de ministros del nuevo pacto, y él está haciendo un contraste entre la gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto. Y mire lo que hace como 3 semanas yo enseñé de la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto es diferente a la gloria, se manifestó diferente a la gloria del antiguo. Y dice el versículo 2 de Corintios capítulo 3, yo solamente voy a leerlo, no voy a explicar, pero quiero leerlo. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, este es el ministerio de Moisés, y fue un ministerio que la palabra dice que fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, o sea, de su gloria, el cual desaparecería. Esa gloria desapareció.
Diga, esa gloria desapareció. ¿El cual desaparecería? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dilo conmigo. ¿Cómo no será más bien con gloria? Diga, con gloria el ministerio ¿de qué? Del Espíritu. Ahora es el ministerio del Espíritu. Ahora es el ministerio del Espíritu. Pero hay mucha iglesia en el ministerio de Moisés. Mucha iglesia. Sí, como dice el pastor, esto es generosidad. Ahora estamos en el ministerio del Espíritu. Esto es generosidad del Padre para con nosotros. Si el ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de Moisés era el ministerio de condenación. Mucho más abundará. Mire la palabra abundará. Esto es generosidad de Dios. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente para nosotros, es la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Quién es la gloria del Padre? ¿Quién es? Jesucristo. Tiene nombre, Jesús, el Cristo, es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen de su sustancia. Él es el resplandor de la gloria del Padre, el Hijo. Por eso es que para nosotros, por causa del Hijo en nosotros, es la gloria más eminente. Aleluya. Para nosotros es la gloria más eminente. Amén. Y es una gloria que permanece, que no perece. Pero con respecto al punto número 3, mire lo que dice el versículo 17. Quería leer este contexto para que entendamos para que entendamos que la transformación de gloria en gloria. Versículo 17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Versículo 18, por tanto nosotros todos, diga todos, nosotros todos, la iglesia, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Resumiendo, mirando a Cristo, reflejo a Cristo. ¿Cuál es el factor determinante? Mi transformación. Porque vean algo, mi transformación es de gloria en gloria. Diga, mi transformación es de gloria en gloria. Y esa es la imagen del Hijo. O sea, vamos de gloria en gloria. O sea que nuestra generosidad tuvo un inicio, pero debe tener una gloria. Aleluya. Debe ir en aumento. Amén. Porque vamos de gloria en gloria. Amén. ¿Y para qué somos transformados de gloria en gloria? ¿Para qué? ¿Para qué somos transformados de gloria en gloria? ¿Para qué? Para reflejar su gloria. Para expresar su gloria. No en la nube que se apareció en el templo, no en el templo, en el lugar donde nos congregamos, no en la nube. Nadie te puede decir, mírala, está ahí con tus ojos físicos, la puedes ver. Diga, está en mí, está en mí. Y cada vez hay mayor gloria, pero si el Hijo se forma en ti, si tú le permites a la palabra formarse en ti, si lo primero que pides es el entendimiento, si lo primero que buscas es la comida que no perece, es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así que para reflejar su gloria hemos de ser transformados, porque el fin en sí mismo, recuerden, la salvación no es el fin. Es que mucha iglesia se quedó en soy salvo, soy salvo. ¿Y qué día escuchaba yo ¿cómo se llama? Los cortos que sacan. Y todo mundo, Señor, nos alegramos en tu salvación. Sí, nos alegramos en su salvación. Pero hay mucha iglesia que se quedó ahí.
se quedó ahí y no han entendido que ese no es el fin en sí mismo, sino que es el principio de un propósito mayor, y es que todo en mí proclame su gloria, que en mi casa, que en mi templo todo proclame su gloria. Por eso es que mi generosidad refleja la gloria de Dios, y aquí hay propósito eterno. Por eso el Salmo 29:9 dice: en su templo todo proclama su gloria. Aleluya. Mire, vamos al Salmo 29. Salmo 29. Mire el Salmo 29, lo tremendo. Poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Ahora la pregunta es: ¿de qué manera le damos al Señor la gloria? ¿De qué manera le damos al Señor la gloria? Porque dice que le demos al Señor la gloria y el poder. Y entonces venimos acá y ahorita cantábamos: glorioso, poderoso, y cantábamos. Y le dábamos la gloria aquí, le dábamos la gloria al Señor y cantábamos. Pero cuando salga de este lugar, ¿de qué manera le damos la gloria al Señor? Vamos a estar hablando más de esa manera, porque usted se podrá preguntar: bueno, pero mire, ¿cómo le doy la gloria al Señor? Dando de todo lo que usted, en su capacidad, proporcional a su capacidad, usted pueda dar, de todas las maneras. Así damos la gloria. Es práctico. Esto es práctico. Esto no son palabras. Esto es práctico. Mi generosidad refleja la gloria de Dios. Es practicar lo que soy. ¿Qué soy? Hijo de Dios, hija de Dios. Es demostrarlo con acciones. Entonces, hay una manera de dar la gloria al Señor. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena al Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Y al final, el versículo 9 dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Y cómo proclamamos la gloria de Dios? Siendo generosos. De todas las maneras que hemos de ser, conforme Dios nos capacita. Mire, los cielos cuentan su gloria. Dice la palabra que cada estrella tiene una gloria. Una brilla más que otra. Toda la creación proclama su gloria. Ahora nos tocó a nosotros proclamar su gloria. Su máxima creación, nosotros. Porque la gloria del sol va a desaparecer. La gloria de las estrellas va a desaparecer, pero la de nosotros permanece para siempre, porque es la gloria que no va a perecer. La del sol va a perecer, la de la luna va a perecer, la de las estrellas, pero la de nosotros, los hijos de Dios, es para que permanezca y vayamos de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, ¿cómo proclamamos su gloria? Mi generosidad proclama su gloria. Ahora estoy diciendo: Padre, gracias. Cuando voy a tener un acto generoso, me digo a mí misma: Padre, gracias. Estoy proclamando tu gloria. Estoy proclamando tu gloria. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado
mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Generosidad es llevar fruto. Amén. Versículo 16, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aleluya, gloria a Dios. Porque es que el fruto refleja la gloria del Padre. Y esto es del discípulo. El discípulo es el que es transformado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Escuchen esto. El generoso brilla. Dile a alguien, el generoso brilla. Hay un brillo, y esta es la gloria del Padre sobre el generoso. ¿Usted ha visto brillo en las personas? Esa es la gloria del Padre. El generoso brilla. No olvide esto. Mire, si usted sale de este lugar y dice, bueno, no me acuerdo de nada, pero acuérdese de esto: el generoso brilla. El generoso brilla. Por eso es que las puertas se le abren. Por eso es que haya gracia delante de hombres o mujeres, porque primero halló gracia delante del Padre. Porque es que mi generosidad refleja la gloria del Padre. Y entonces el Padre dice: este es mi Hijo amado en Cristo, en el cual tengo complacencia. Y vamos de gloria en gloria. Por eso es que muchas cosas se abren. No que no tengas aflicción, porque la vas a tener. No que no tengas tribulación, porque la vas a tener. Pero apele a esto, hermano. Apele a mi generosidad. Grábese esto: mi generosidad refleja la gloria del Padre. El generoso brilla. ¿Qué dice Proverbios 11:24? Hay quien reparte. Mire, esto es generosidad. Hay quien reparte generosidad. Y le es añadido más. ¿Y por qué le es añadido más? Porque refleja la gloria del Padre. Esa es la esencia. Porque es que el generoso reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene más de lo que es justo, pero viene a pobreza. ¿Cuántos entraron al reino? Si usted entró al reino, levante su mano, diga yo. ¿Cuántos entraron al reino? Con convicción. Si usted entró al reino, para nosotros es más bienaventurado es dar que recibir. Es el principio del reino. No es el del mundo. En el mundo es retenga. Aquí no hay gloria, aquí no hay brillo. Por eso el apóstol Pablo decía: el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Pero el que siembra generosamente recogerá, porque es el principio del reino. Amén, del reino. Por eso es que se nos va cuando añadimos a la fe el afecto fraternal, cuando añadimos el amor, entonces se nos otorgará una amplia y generosa entrada al reino de Cristo. Porque añadir es transformación. Amén. Añadir es transformación. Por eso nosotros aquí pedimos lo que es justo. No nos salimos del marco de lo que es justo. ¿Y qué no debemos retener nosotros? Lo que es justo. Lo que es justo. De todas las maneras, de su tiempo. Miren, necesitamos servidores. Necesitamos servidores que nos ayuden de todas las maneras aquí. Postúlese como un servidor, diga, por más doctor que usted sea, diga, aquí estoy, vengo a servir. Postúlese como un servidor. Saque un domingo al mes para que usted venga a servir.
Esto es generosidad. Esto es generosidad. ¿De acuerdo? Diga, voy a servir. Sí, servir le implica a usted llegar a las 9 de la mañana. Sea generoso con su tiempo. Sea generoso con su tiempo. Porque necesitamos servidores. Y ahora que no está Fernandito afuera, necesitamos servidores. Necesitamos a alguien que se pare afuera a ayudarnos a cuidar esos carros de los hermanos. Eso es generosidad. Eso es no pensar en usted. Eso es pensar en los demás, hermanos. Aquí hay gente que se está doblando en servicio. Hay gente que está sirviendo aquí en el templo y otro y de maestras. Y tú. Entonces, postúlense para servidores. Amén. 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 Diga sí, me despojo de esta falta de generosidad mía. Voy a dar tiempo. Aleluya. Como un hermano por allá en África, creo que fue. Tenían un canasto grande de ofrendas. Era grande y estaba ahí en el templo. Y estaban pidiendo generosidad financiera. ¿Y saben qué hizo el hermano? Se tiró a la cesta. Saltó y la cesta era gigante y se metió ahí. Dijo, me doy todo. Aleluya, aleluya, cuando dan gloria a Dios. Así que, hermanos, no retenga, porque retener bloquea la gloria de Dios en su vida. De lo que es justo. De lo que es justo. En todo, en todo. Dar tiempo es justo, hermano. Es justo que usted le dé tiempo a Dios para venir a servir a este lugar. Yo sé que los hermanos que están allí virtualmente estarán diciendo, ay, yo quisiera estar allá para postularme de servidor. Amén. Así que esta persona de Proverbios 11:24, que retiene más de lo que es justo, es una persona que no entiende nada de la naturaleza del Padre, que no entiende la naturaleza que le fue dada. Estoy hablando de entendimiento. Que no entiende nada de la transformación de gloria en gloria. Y termino con Mateo 5:16. Y cuando pueda sigo, porque esto es algo práctico, amén. Esto de mi generosidad refleja la gloria de Dios. Es algo muy práctico, pero termino con Mateo. Este me encanta y lo oro y le doy gracias a Dios y lo oro. Aleluya, y le doy gracias a Dios. Mire lo que dice Mateo, termino con esto. Hablando de mi generosidad, refleja la gloria del Padre o de Dios. Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y por qué somos la luz del mundo? Porque se nos dio, se nos restituyó a su gloria. Gloria es brillo, amén, gloria es luz. Puesto que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, nos impartió su naturaleza, nos impartió su naturaleza. Dios es luz, amén. Yo soy la luz del mundo y Él nos impartió, nos dio de su gloria. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Aleluya, gloria. Y versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esto es gloria, esto es reflejar la gloria de Cristo en mi carácter, un carácter como el de Cristo, en mi carácter. Esto es reflejar, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? ¿De los animales? ¿De los muertos? ¿De los que están muertos? ¿Delante de quién, iglesia? ¿Delante de quién, iglesia? De los hombres. De los hombres. Por eso es que nosotros somos la publicidad de Dios aquí en la tierra. Por eso es que nosotros lo damos a conocer a Él.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean que vuestras buenas obras, mis buenas obras, es generosidad. Amén. Es generosidad. Para que vean vuestras buenas obras y y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahí es cuando mi generosidad refleja la gloria del Padre. Mis buenas obras. Mis buenas obras. Dilo conmigo, mis buenas obras reflejan la generosidad del Padre. Esto tiene que ver con más que hablar, más que decir glorioso. Mientras que nosotros estamos aquí cantando bueno, se lo dejo a las que saben cantar. Entonces el Padre nos está diciendo, ahora demuéstralo. No solo lo cantes, no solo lo diga, que tus buenas obras reflejen la naturaleza del Padre, que nuestras buenas obras reflejen el carácter del Padre. Por eso dice, hacia alumbre, gloria, brillamos. El generoso brilla cuando le prestas un servicio a una persona, cuando no somos indiferentes ante la necesidad de las personas, cuando no decimos, eso es problema de él, a mí qué me importa. ¿Cuántas veces hemos dicho así? Ese es su problema, a mí qué me importa, soluciónalo como pueda. Ay. Diga, el generoso brilla, de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. No retenga nada de lo que Dios le haya capacitado para que des. No pierdas tu tiempo deliberadamente en cosas que no aprovechan. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, iglesia. Sirva de todas las maneras que usted pueda servir. No retenga nada de lo que Dios lo haya capacitado para que dé. Porque dice la palabra que venimos a pobreza. Mire qué triste. Yo creo en un Dios, como dice la palabra, a los ricos de este mundo, mándales que pongan su esperanza en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire, Dios, tenemos un Dios. Yo creo en ese evangelio. Yo creo en un Dios de abundancia que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y luego dice, para que sean ricos en buenas obras. Para que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. Esto es otra enseñanza que tengo, que la voy a llamar la paradoja de la generosidad. Porque es una contradicción. Queremos probar, degustar la generosidad del Padre, pero cuando el Padre nos dice, dad, no, esto es paradójico en nosotros, es una contradicción. Así que yo creo en este evangelio, en un evangelio de un Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero luego dice, para que sean generosos, ricos en buenas obras. Levante sus manos y diga, Señor, hazme rico en buenas obras, que le salga de su espíritu. Ahora haz esa oración. Señor, hazme rico en buenas obras. Tremendo, ricos en buenas obras. ¿Quién de ustedes ha pedido esto? Padre, hazme rico en buenas obras, porque si el Padre te hace rico en buenas obras, es porque te va a abundar y te va a sobreabundar. Y vas a dar con generosidad. No retengas la naturaleza que te fue dada. Dale libertad de todas las maneras, iglesia, de todas las maneras. Propóngase, determine no retener nada de lo que usted ha recibido. Y esta iglesia va a fructificar. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra. Es una palabra verdadera, Padre. Es una palabra espíritu.
Dile gracias, Padre, porque esta palabra me transforma, Señor, de gloria en gloria. Dile, Padre, ilumina mi entendimiento para que yo pueda entender conforme a la luz de tu evangelio, Padre, tu generosidad, tu naturaleza. Dile con todo tu corazón, Padre, revélame tu naturaleza generosa, de Génesis hasta Apocalipsis, Padre. Porque aún, Señor, me vas a dar una entrada amplia y generosa, Señor. Y te vas a manifestar en gloria en el Apocalipsis, Señor. El Apocalipsis es la gloria de Jesucristo, Señor. Un Cristo que se manifiesta ya no como el Cordero, Señor, sino como el Cristo en toda su gloria, en la plenitud de su gloria. Dile gracias, Padre, por darme luz a mi entendimiento. Dile con todo tu corazón, yo quiero entender tu generosidad, tu naturaleza generosa. Dile, Padre, yo quiero entender que tú me has impartido, me has hecho partícipe de tu naturaleza generosa, que no debo retener, Señor, sino dar, Padre, con liberalidad de todo lo que tú me has capacitado para que dé, Padre. Dile gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado en esta enseñanza. Dile, tu palabra forma a Cristo en mí. Y si Él me forma, me transforma con más y más gloria a la imagen del Hijo, Padre. Y te doy gracias por esta iglesia que fructifica, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, formándose en mí y transformándome, Padre, de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Tienes 6 minutos. Qué generosa yo, ¿no? Aleluya. Aleluya.